Hola, pues vamos a continuar con nuestra clase, ¿verdad? Solo déjenme alistar la pizarra, ¿verdad? Que está por alguna razón lenta. Por mientras recordar lo que estábamos viendo, espero que se escuche bien este video. Sí, yo creo que sí, porque si miro el micrófono moverse a lo verde. Cuando se mueve a lo verde es que se escucha bien, ¿verdad? Bueno, si no me avisan y ahí veo cómo soluciono. Súbanle, súbanle el volumen a su computadora, ¿verdad? Esa es otra solución. Entonces, la clase pasada, que creo que fue el viernes, estuvimos hablando de algunas de las consecuencias de la transformada de Lorentz. Sí, una de las consecuencias más interesantes y que yo siempre pongo como ejemplo cuando enseño relatividad, y lo digo siempre como si lo diera a todos los periodos, pero bueno, cuando tengo el honor de enseñar de relatividad, es que los eventos ya no tienen por qué necesariamente ser simultáneos en todos los marcos. Desde el hecho que el tiempo ya no es absoluto en ningún marco inercial, sí, la simultaneidad pues ya tampoco tiene por qué ser absoluta. Y creo que tenía un error ahí en un ejercicio, me dijo uno de ustedes, no he revisado el video, pero pues confío en ustedes. Yo tenía por ahí un -2.5 por 10 a la 9, ¿verdad? Era a la -9 para que fueran nanosegundos. Si no, no tiene sentido, ¿verdad? 2.5 por 10 a la 9 segundos es un montón de tiempo. Y vamos a ver, 2.5 por 10 a la 9 entre 3.600 entre 30 entre 12 son 1930 años. Y no es que pasó, la serpiente vio que el cuchillo cayó 1930 años antes, ¿verdad? Eso no es que carezca de sentido en sí, sino que sí sería demasiado, ¿no? Es algo raro, algo que habría que revisar del ejercicio. Siempre revisen lo que yo digo aquí, porque pues yo no tengo la verdad absoluta, simplemente estoy intentando transmitirle el poco conocimiento que yo tengo con respecto a esto. Bueno, el tema que nos concierne hoy es la fórmula. Qué horrible me salió esa F. La fórmula relativista para la adición de velocidades. Miren que es un tema con un nombre un poquito largo, pero es probablemente el tema de este parcial que vamos a ver más rápido. No porque sea el último, sino porque es relativamente sencillo. Sí, y digo yo relativamente rápido. Recuerden que eso de rápido ahora, pues depende, depende del observador, depende de quién lo esté midiendo. Eh, Básicamente vamos a utilizar cálculo diferencial para determinar lo de las velocidades, porque recordemos que lo que nos ha fallado es Galileo, ¿sí? Y Galileo no es tan fundamental como el cálculo diferencial. Cálculo diferencial es un primer principio. Si nos falla el cálculo diferencial, pues toda la física sí nos falla de verdad, ¿eh? No es tan fundamental, digamos, como Newton 2. Ok, entonces cálculo diferencial, vamos a utilizar la transformada de Lorentz. ¿Se acuerdan? La transformada de Lorentz decía que x' es igual a gamma por x menos la velocidad del otro marco por el tiempo del otro marco. ¿Sí? Y me decía que el tiempo primado era igual a gamma, el tiempo del otro marco menos la velocidad a la que se está moviendo un marco con respecto al otro por x sobre c cuadrado. ¿Sí? Entonces, saquemos el diferencial total de esto. ¿Se acuerdan cómo sacar el diferencial total? Simplemente poner el d enfrente. En realidad lo que estamos haciendo es una variación infinitesimal con respecto a cada una de las variables, ¿no? Ustedes ya vieron cálculo diferencial en varias variables allá en el primer parcial, entonces digamos que esto ustedes lo deberían ver como un resultado natural. Simplemente estoy sacando la derivada total. Y vamos a sacar la derivada total con respecto al tiempo primado, exactamente lo mismo, simplemente ponemos una d enfrente. Y recuerden que lo que estamos haciendo es poniendo una variación infinitesimal con respecto a cada una de las variables. Ok, de la definición, porque eso es definición de velocidad. Y alguien, no recuerdo quién fue, pero una vez uno de ustedes me preguntó qué era la velocidad. Y creo que fue cuando estábamos derivando eh, las ecuaciones para las transformadas galileanas.
Sí, la velocidad se define como una variación infinitesimal de posición con respecto a una variación infinitesimal del tiempo. Entonces, si queremos sacar, por ejemplo, una velocidad con respecto a otro, simplemente podemos hacer esto y podemos dividir tal cual. Ahora, esto no es tan formal como, digamos, me gustaría que fuese, pero la derivación formal me lleva exactamente lo mismo. Esto es relativamente más sencillo. Entonces, lo vamos a hacer así tal cual. Sí, no es que se puedan dividir los diferenciales. Hay que tener cuidado con respecto a eso. Sí, de hecho, la expresión tal cual como está ahí, digamos que carece de sentido matemático, pero nosotros, perdón, no estamos en matemática, ¿verdad? Estamos en física. Entonces, lo vamos a hacer, pero esta demostración no hay que enseñársela a un matemático porque pues, le puede dar algo. La verdad es que es simplemente una extensión natural de regla de la cadena. Si decimos de x de t' es de x' con respecto a x, de x con respecto a t'. Estos sí los tengo relacionados, estos no, entonces puedo volver a cambiar esto por un dt de T con respecto a de T', y estos sí los tengo relacionados. Sí, algo así sería, pero como les digo, esa derivación me llevaría demasiado tiempo y digamos que solo sería por el bien del formalismo matemático, que pues ustedes no son estudiantes de matemática, entonces asumo yo que no les va a interesar demasiado eso. Sí, como les he dicho, siempre ocupamos formalismo en física. Sí, no, no es que ya cualquier cosa, ¿no? Pero es un poco más relajada, es un poco menos robusta que la matemática. Entonces, bueno, no nos vamos a meter ese rollo. Cancelamos esto gamma porque son exactamente el mismo, ¿sí? Y podemos dividir todo arriba y abajo entre la derivada temporal. ¿Ok? Entonces, esto es Bx', ¿verdad? Es la velocidad en el marco primado. Dx entre dt es la velocidad en el marco normal, menos B dt entre dt es 1 sobre dt entre dt es 1 menos b de x. Este b es y ya lo voy a borrar, este b es la velocidad que lleva el marco inercial con respecto al otro, ¿verdad? Hay que tener siempre eso en mente. Lo mismo este b que está aquí abajo, sobre c cuadrado. Y ahí está. Eso son. Es relativamente sencillo derivarlo así y en vez de estar aplicando sucesivamente la regla de la cadena, que por supuesto daría exactamente el mismo resultado. ¿Ok? Algo interesante, algo interesante es el hecho de que las velocidades, a pesar de que dijimos de que los efectos relativistas solo se observan en las direcciones en las que está viajando el marco inercial, es interesante ver qué pasa si, cuando derivamos las otras velocidades. Entonces, eso les queda a ustedes como asignación. Asignación. Ok, y permítanme que me escribió uno de ustedes. A ver. Ah, bueno, es sobre la reposición. No, no era directamente tema de clase. Ya le voy a responder a él personalmente, ¿verdad? No hay problema. Entonces, una asignación es que ustedes vean, que demuestren, y lo voy a poner aquí, demuestren, que esto, la velocidad en y, en el marco primado, es igual a la velocidad en y por gamma 1 menos b por bx sobre c cuadrado. Sí, es decir, que BY' no es igual a BY, a pesar de que teníamos que D de Y es igual a D de Y'. Sí, evidentemente, porque ahí no había ningún cambio. ¿A dónde sale la diferencia? Yo quiero que hagan esa asignación y pues lo demuestren. Una ecuación muy similar va a salir para BZ', esto es BZ sobre gamma 1 menos B por BX sobre C cuadrado. ¿Ok? Entonces, eso queda como tarea, como asignación de esas tareas que nos entregan. Es interesante que cuando gamma tiende a uno, sí, que es cuando tenemos velocidades mucho menores a la velocidad de la luz, ¿qué pasa aquí? Esto se hace uno, y esto, b entre c cuadrado, pues se hace cero,
y obtenemos BZ, lo mismo aquí. Tenemos BY y lo mismo aquí. Sí, esto sería cero y obtenemos BX menos B, que era la transformación galileana de las velocidades. Entonces, pues todo bien, todo está bien bajo el sol, porque dijimos que uno de los requerimientos para toda la física nueva que encontremos es que necesariamente cuando yo lo meto en el límite clásico, cuando yo lo someta al límite clásico, me tiene que dar exactamente lo que yo ya conozco, que sería pues Newton 1, Newton 2, Newton 3 y por supuesto la transformada galileana de velocidades. Y tiene que ser exactamente lo mismo. Entonces, digamos que nuestra fórmula en ese sentido, aparte de tener sentido matemático, que lo tiene, a pesar de que la derivación fue un poco, digamos, abrupta, donde yo estaba utilizando esos diferenciales como si fueran números, que no lo son, son operadores, pero a pesar de ello, es lo suficientemente robusta como para en el límite clásico volverme a dar lo que conocemos, las transformaciones de Galileo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, lo de siempre. Yo copio el ejemplo, ustedes lo leen las veces que estimen que sean necesarias para que ya sepan ustedes lo que está pasando, ¿sí? Como que ya entiendan el ejercicio, ya entiendan las variables que les están dando, ya entiendan lo que les están pidiendo, ¿sí? Que le ponen pausa al video de ser necesario, tranquilos, no hay ningún tipo de prisa, ¿verdad? Sí, hasta que entiendan lo que les están pidiendo, luego yo lo soluciono pues si hay alguna pregunta me la pueden hacer con, con toda seguridad. Ok, entonces tenemos un cohete y esto va a ser bastante recurrente a pesar de que los cohetes, pues como tal funcionales, existen desde 1940 y algo, pónganle. Entonces, digamos que en los tiempos de Einstein no era muy común esto. No hay una razón histórica para estar usando cohetes siempre. Van a haber muchos problemas de relatividad que utilizan cohetes, pero de repente es porque es lo que conocemos que viaja más rápido, ¿no? Hay otros que van a decir naves espaciales o cosas por el estilo, pero yo lo voy a dejar como un cohete. ¿Sí? Un cohete que viaja a 0,8 veces la velocidad de la luz. ¿Relativo a quién? Recuerden que ahora ya no solo puedo decir viaja a 0,8 C, tengo que decir relativo a quién. ¿Sí? Ahora todas mis mediciones son relativas. Relativo a la Tierra. Siempre lo habían sido, la verdad, solo que ahora hay que especificar. Lanza, balas, y algunos de estos ejemplos son bastante violentos. Teníamos el de la serpiente que se cortaba, teníamos el de que andaba unas aspas ahí que cortaban en la cabeza. Algunos de estos ejemplos son bastante violentos. No sé por qué. Yo creo que es porque es lo más ilustrativo. ¿Ok? Lanza balas a 0,6 veces la velocidad de la luz. ¿Con respecto a quién? Pues con respecto al cohete. Recuerden que ahora, y sé que lo estoy repitiendo bastante, pero es porque es importante. Ahora toda medición tenemos que decir con respecto a qué marco es. ¿Sí? Entonces las balas salen a 0,6 veces la velocidad de la luz con respecto al cohete. Y aquí viene la pregunta. Pregunta, ¿con qué velocidad verá que se mueven las balas un observador en tierra? Ok, entonces, para este punto yo espero que hayan leído el ejercicio varias veces hasta entenderlo bien, hasta entender cuáles son los marcos que están en juego, qué es lo que está pasando y qué es lo que nos está preguntando. Algo que voy a hacer hincapié aquí es qué pasaría si utilizaríamos Galileo. Si utilizamos Galileo, un observador que está en tierra, ¿sí? Ve el cohete, y vamos a suponer que esto es un cohete y no un pez, y ve que lanza las balas, ¿no? Entonces, por Galileo, lo que el observador en tierra vería sería que la velocidad de la bala es la velocidad que lleva el cohete más
la velocidad que lleva la bala. ¿Sí? Ahí saldría 1.4C. 0.8 más 0.6, 1.4, 1.4C. Lo que sabemos que no tiene sentido. Nada puede viajar más rápido de la velocidad de la luz que la velocidad de la luz en ningún marco. Absolutamente en ningún marco. ¿Ok? Ya después vamos a hacer el ejemplo con algo que viaja a la velocidad de la luz. A ver qué resultado natural me da las transformaciones de Lorentz. Pero bueno, entonces tenemos una velocidad primada que sería esta, es la de un evento, ¿verdad? No es la del marco, la del marco es B mayúscula. Hay que tener eso bastante claro en las ecuaciones. Bueno, la velocidad primada es la del evento visto desde el marco que va en movimiento. El marco que va en movimiento ve que las balas salen a 0.6C y el cohete se está moviendo a 0.8C, ¿no? Pues aquí no hay más, aquí ya aplicar la transformada de Lorentz tal cual. Sí, es Bx para un observador en tierra, tiene que ser Bx primada, y yo le pongo su índice X porque eso es lo que estábamos viendo en la ecuación, ¿verdad? No necesariamente me dicen en qué dirección está viajando, pero vamos a suponer, recuerden aquello de las rotaciones, que viaja en el eje X. Le puedo quitar el subíndice, ¿verdad? Sin ningún tipo de problema. Entonces, aquí va a haber una inversión en la fórmula que habíamos visto, ¿sí? ¿Verdad? Porque, recuerdan, Galileo lo que me dice es que lo voy a sumar porque van en el mismo sentido. Se pueden ir por ahí también por el hecho de que yo lo que había sacado era la velocidad del marco primado con respecto al no primado. Aquí queremos hacer lo contrario. ¿Sí? Entonces, de cualquier forma que ustedes lo entiendan bien, la ecuación que ocupo aquí es B sin primar. B es igual a B prima más B sobre 1 más B prima por B sobre C cuadrado. Y entonces noten que han cambiado los signos, ¿sí? Tanto arriba como abajo. Sí, eso se puede ver por lo que habíamos visto de la transformación inversa de Lorentz. Lo que estamos haciendo básicamente es cambiar los signos y cambiar donde había primado, ponemos no primado, y donde había no primado, ponemos primado. Eso es todo. No debería generar confusiones. Yo sé que lo puede hacer, pero convénzanse ustedes de que esto tiene sentido, porque tanto la bala como el cohete están viajando en la misma dirección. ¿Sí? Y lo que yo estoy haciendo es viéndolo desde el punto de vista de un observador en tierra. Por eso es que hay que manejar bien esto de la relatividad galileana, aunque estemos diciendo que en sí ya carece de sentido y que solo es una aproximación a estas ecuaciones que tenemos por aquí, pero siempre hay que manejarlo porque los conceptos esos de relatividad son universales, ¿ok? Entonces hay que tener ese cuidado siempre. Ahora solo queda, pues, lo que es conocido en el mundo de la física como propiedad enchutativa. Simplemente metemos los datos en la ecuación. 0.8C sobre 1 más 0.6 por 0.8. Aquí lo que me va a salir es un C cuadrado, ¿verdad? C cuadrado sobre C cuadrado. Esto se cancela, ¿no? Entonces me queda arriba es 1.4 y hasta aquí llego. Esto ya no lo puedo hacer. No, mentira, sí lo puedo hacer. Es 0.48 más 1 es 1.48, ¿no? Y arriba queda un C y eso es aproximadamente, a ver, 1.4 entre 1.48 es 0.95 veces la velocidad de la luz. ¿Sí? Entonces noten que no da 1.4, evidentemente, en ningún momento. Déjenme borrar ese 5 porque parece un 3. En ningún momento, porque esto es consecuencia del postulado que dice que lo más rápido que se va a mover algo es a la velocidad de la luz, lo que es equivalente, que son equivalentes esos dos postulados o axiomas, equivalentemente que la velocidad de la luz se mueve a la misma velocidad en todas las direcciones del espacio vacío. Y esa es la respuesta. Eso es lo que nos pedían. Pues ya estuvo. ¿Todo bien? Porque esto concuerda con mis axiomas de relatividad. Entonces podemos complicar incluso más un poquito
Incluso más digo, la verdad no sé si ustedes lo están sintiendo muy complicado o muy fácil. Puede ser que lo estén sintiendo muy fácil, no sé. Pero vamos a complicar un poquito las cosas. Vamos a agregar ahora, siempre en el ejemplo anterior, solo que este lo voy a poner ejemplo 2. Ustedes le pueden poner en su cuaderno como quieran, evidentemente. Entonces, utilizando el ejemplo anterior, imagine que en el ejemplo anterior, el cohete lanza, y lo que les decía la vez pasada, estos ejemplos, por alguna razón, siempre son un poquito violentos. Aquí es un cohete que lanza rayos láser. Los rayos láser viajan a la velocidad de la luz. A los láseres son luz. A, C. Lo vamos a especificar por cualquier cosa. Porque a veces es uno de los inconvenientes que a veces un estudiante tiene con los problemas de física, y es que a veces se utilizan suposiciones, ya sea del idioma, ya sea de lo que debería ser cultura general, que muchas veces no lo es, que se asume que ustedes saben. Entonces, en la medida de lo posible, cuando se redactan los problemas, al menos cuando yo redacto los problemas de examen, por ejemplo, no voy a suponer nada más allá de lo que se supone que ustedes deberían saber por su formación hasta esta física, ¿verdad? Y si a un caso hay algún problema con alguna redacción, con alguna palabra que ustedes no entiendan, pues me lo hacen saber, pues para eso estamos. ¿Ok? ¿Con qué velocidad verá un observador desde tierra que se lanzan los rayos láser? Entonces, noten que tenemos el mismo problema que la vez pasada, solo que ahora las balas han sido sustituidas por rayos láser. Sí, entonces, pues la verdad es que uno podría resolver este problema, uno podría resolver este ejercicio sin hacer ningún tipo de cálculo. Yo ya sé que los tiene que observar a qué velocidad. A ver, quién sabe. A ver, tiene que viajar a velocidad de la luz, ¿verdad? Sin resolverlo. ¿Por qué? Porque la velocidad de la luz tiene que ser exactamente la misma en todas las direcciones del espacio vacío para todos los marcos inerciales. Ok, pero pues vamos a hacer el cálculo, vamos a verificar que de hecho las ecuaciones que hemos deducido hasta el momento me regresan ese resultado físico. Voy a volver a plantear la ecuación de la suma o de la adición de velocidades relativas, y que dice que B es igual a B' más B mayúscula sobre 1 más B por, bueno, aquí sería B', ¿no? B' por B sobre C cuadrado. De nuevo, este B es que la velocidad del marco. Ok. Entonces, B' ya sabemos que es C. Esa es la velocidad a la que la persona que va en el cohete ve que salen los rayos láser. El cohete viaja a 0,8 veces la velocidad de la luz del ejercicio anterior. Dicen que es del ejemplo anterior. Voy a borrar eso. A ver. Dice que es del ejemplo anterior, ¿verdad? Viaja a 0,8 C relativo a la Tierra. Voy a hacer mejor este 8. Está un poquito feo. Sobre 1 más B' es C. Esto es 0,8 C sobre C cuadrado. C cuadrado se cancela con este C. Sí, ¿y qué me queda arriba? Arriba me queda 1,8 veces la velocidad de la luz sobre ¿qué? 1,8. Se cancela y esto da C. Sí, y esto no es un accidente, sí, porque las ecuaciones se basan en el segundo postulado, de que la velocidad de la luz es la misma en el vacío para todos los marcos inerciales y para todas las direcciones. Por lo que está que todo bien. Sí, bueno, espero que se haya comprendido este ejercicio. Hoy hicimos dos ejercicios.
Como les dije en el grupo de Telegram, esta probablemente sea la última clase del periodo, a menos que quieran una clase de consultas, de dudas, pues ahí me pueden escribir, ¿verdad? Y yo con gusto lo hago. Pero en principio, clase como tal, con tema preparado y toda la cosa, esta sería la última. Sí, cualquier duda, cualquier consulta, recuerden que estoy ahí en Telegram. Respondo relativamente rápido, según mi marco inercial, yo respondo rápido, pero siempre me puedo tardar según su marco inercial, ¿verdad? Ahí depende de quién sea el que está midiendo el tiempo. Eh, pues nada, nos estaremos viendo. Espero que la clase haya sido de su agrado y pues nada, que estén bien. Cuídense ahora que anda también la viruela del mono por ahí. No salgan a menos que tengan que hacerlo. ¿Ok? Nos estamos viendo.